Señor, oro para que en esta mañana tu palabra haya cabida en nuestros corazones. Tu palabra dice que nunca regresa vacía, sino que cumple el propósito para lo cual es enviada. Y hoy recibimos esta palabra, Señor. Envía tu palabra a nuestros corazones. Queremos que nuestros corazones sean hoy como tierra fértil, que esta palabra produzca en nosotros, conforme tú sueñas, como es el anhelo de tu corazón, Señor, que esta palabra produzca en cada uno de nosotros. Amén. Salmo 119, versículos 15 y 16. El tema de hoy es la palabra en acción. Ese es el tema de hoy, la palabra en acción. Y cuando usted, a medida que usted va escuchando el sermón, se va a estar enterando de por qué este título, la palabra en acción. Salmo 119, versículo 15 dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Vuelvo a leer: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Cuando tú lees esto, cuando yo leo esto, me hago una pregunta: ¿cuánto amo o cuánto tú amas la palabra de Dios? ¿Cuánto amamos la palabra de Dios? Este texto nos desafía a ir más allá de una lectura superficial. Cuando usted estudia un poquito, lee un poquito acerca de lo que implica para nosotros hoy tener este libro entre las manos, ¿sabes? Todo lo que costó que hoy llegue a nuestro idioma, pues es realmente complicado. Pero hoy gozamos de que en muchos idiomas tenemos la Biblia y la podemos leer perfectamente. Pero a lo largo de los siglos, la Biblia ha sido quemada, ha sido prohibida, ha sido ridiculizada, ha sido censurada. Sin embargo, ha resistido a todos estos ataques. ¿Por qué? Porque no es solo un libro, es la palabra viva de Dios. Isaías capítulo 40, versículo 8 dice: la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Este Salmo 119, como es el que estamos hoy leyendo, contiene 176 versículos. Y según la tradición judío-cristiana, este salmo se le atribuye a David. Y David lo escribe ya en un tiempo avanzado de su vida. Seguramente tiene problemas, enemigos como todo rey de su época. Y además, como rey tenía que gobernar una nación. Pese a todo esto, él encuentra consuelo y dirección en la palabra. Él encuentra fortaleza, encuentra deleite en la ley de Dios. El Salmo 119 es una exaltación a las Escrituras, pero también es una expresión de amor que nos enseña a nosotros dependencia y compromiso con el carácter de Dios que está revelado en su palabra. No vamos a analizar los 176 versículos, solamente vamos a analizar estos dos, el 15 y el 16, para ver por qué la palabra es activa, la palabra tiene movimiento, la palabra nos lleva a más que una simple lectura. Hay 4 resoluciones que el salmista nos comparte en estos dos textos, resoluciones que de seguro debemos tomar hoy en cuenta, debemos analizar, debemos sopesar, debemos digerir con calma. ¿Para qué? Para salir de lo usual. ¿Qué es lo usual? Lo usual es que cada día un buen creyente coge la Biblia y se toma 5 o 10 minutos para leerla. Y podemos decir: hoy ya he cumplido porque he leído la Biblia, ¿sabes? Y quedamos contentos con haber leído la Biblia 10 minutos. Pero no está mal, ¿sabes? Está bien. Es mejor tener 10 minutos de lectura que no tener nada. Es mejor tener 10 minutos de lectura bíblica cada día que no tener nada. Pero
el salmista en estos dos textos nos invita a hacer 4 resoluciones importantes al leer la Biblia. El primero está allí, dice: meditaré en tus mandamientos. Mira, y quiero que vayamos despacio. Para que la palabra de Dios sea activa, para que la palabra de Dios esté en acción, dice el salmista: voy a meditar en tus mandamientos. Y meditar, según el texto hebreo, es conversar con uno mismo. ¿Pero cómo? A la luz de lo que tú estás leyendo en la Biblia. Tú lees y empiezas a conversar. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Qué debo yo hacer? ¿Qué mandamiento debo obedecer? ¿Qué pecado debo atacar y debo dejar? Empiezo a hablar, a dialogar con el Espíritu que la inspiró, el Espíritu Santo. Es reflexionar profundamente, acercando nuestra mente y nuestro corazón al texto. Y es permitir que el texto actúe en nosotros, moldeándonos por dentro, pero también por fuera. No es solo pasar los ojos por encima, sino se trata de buscar el mensaje que Dios quiere darnos cuando abrimos la Santa Palabra. Dios habla y decimos: Dios nos habla, ¿cierto? ¿A cuántos Dios les habla? Dios nos habla cuando leemos la palabra. Pero ¿sabes? Al cristiano evangélico común no le gusta que Dios le hable por la palabra. ¿Cómo quiere Dios que hable? ¿O cómo quiere un evangélico que Dios le hable? A través de sueños, ¿cierto? A través de profecías, a través de cosas ajenas al libro o al texto. Pero el salmista dice que él quiere meditar en la palabra, poner atención al consejo de Dios. Porque cuando uno pone atención al consejo de Dios, esto puede marcar un antes y un después en nuestra vida, ¿sabes? Cuando yo soy consciente de que la palabra de Dios es viva y es eficaz, como dice Hebreos, entonces yo no me acerco simplemente para tener una lectura y ya. Quiero meditar en tus estatutos, decía el salmista. Puedo poner fin a hábitos, a tendencias que destruyen y causan dolor. Cuando yo me acerco al contexto de la palabra y cuando pido al Espíritu que hable, cuando hablo en voz alta y por medio de esta palabra hago una introspección en mi alma, entonces algo puede cambiar. Ponemos fin a cosas que de segura son dañinas. El texto hebreo nos invita a tener un diálogo entre Dios y nosotros por medio de su palabra. Lo interesante de este diálogo es que se puede mantener durante todo el día. Y usted me dirá: ¿cómo puede uno hablar con Dios durante todo el día, pastor? Si a duras penas yo oro. Pero el salmista dice: meditaré en tus estatutos. No es pesado ni aburrido, es agradable, es vivificante y es transformador. Miren lo que dice la Biblia ahí en los Salmos, en el Salmo 1, versículo 1 y 2. Yo lo voy a leer desde la Nueva Biblia de las Américas. Dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Dice: sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Así que sí, cuando yo medito en la palabra, puedo tener una conversación continua con Dios durante todo el día, preguntándole: Señor, ¿qué estás diciendo a mi alma en lo que he leído hoy? ¿Qué quieres, Espíritu Santo, que yo haga en respuesta a lo que he podido meditar? Una conversación profunda con Dios durante el día. Y es lindo lo que dice el salmista: en la ley del Señor está su deleite. Una conversación que no aburre. Créame que cuando uno está en el Espíritu, cuando uno es consciente de que Dios está ahí, eso no lo aburre a uno. La presencia de Dios no aburre. La presencia de Dios enamora. La presencia de Dios inquieta el alma. La presencia de Dios aviva el corazón. Es mucho mejor que ver una película, les aseguro. Meditar de día y de noche. Cuando te vas a la cama y ya todo el mundo está preparándose para dormir,
De repente el susurro de Dios viene a tu alma y no puedes dormir aún. Porque Dios, Espíritu Santo, viene ahí donde tú estás y quiere dialogar contigo, quiere profundizar, quiere hacer que tu corazón se ancle en eso que te ha dicho durante el día. Así es el Señor, ¿sabes? A Dios le encanta conversar con nosotros. Lo que pasa es que los ruidos del día, el ruido de la vida, el ruido de los problemas, el ruido de la televisión, el ruido de tantas cosas hace que pongamos nuestro oído sordo a la voz de Dios. Pero les aseguro, Dios quiere hablar durante el día con nosotros y aún al llegar la noche quiere seguir susurrando a nuestra alma. A veces perdemos el tiempo con personas hablando cosas que no convienen. El salmista aquí lo llama el consejo de los malos, o la manera como la gente sin Dios resuelve sus problemas. Los malos no tienen el consejo oportuno para ti, pero la Biblia sí tiene el consejo de Dios para ti. Y a veces queremos ir a los malos, dice que no. El Salmo 1 dice no al consejo de los malos. Tampoco dice el camino de los pecadores, refiriéndose a las costumbres impías de la gente que no teme a Dios. Dice ahí que no se sientan en silla de escarnecedores, o coloquialmente a los que les gusta el chisme o el cotilleo, o los programas del corazón, cosas que no edifican ni ayudan a la vida cristiana. Pero hay gente que en vez de meditar en la palabra pierde su tiempo en esas cosas. Pero ¿saben? Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Hay otro tiempo de conversación en el mismo Salmo 1. Según el salmista dice, aquellos que se deleitan en la ley del Señor, o sea, la palabra de Dios, aquellos que están dispuestos a meditar durante el día y a no irse a dormir en la noche sin contemplar por última vez el susurro de Dios. Sabes, tú puedes estar lo más cansado, más en estos tiempos de verano que uno no puede conciliar el sueño. El calor a veces no nos deja dormir. ¿Por qué no aprovechar ese tiempo para estar quejándonos y decir, este calor no me deja dormir, qué jartera este calor? En vez de estar pensando en ese calor, ¿por qué no decirle, Señor, háblame, habla a mi alma? Aprovechemos este tiempo para poner en paz mi corazón contigo. Una conversación prolongada durante el transcurso del día en diferentes momentos. Aquellos que permiten que el consejo de Dios se asiente en el alma, créanme, pueden experimentar cambios profundos. Escucha esto, la meditación no es evasión, sino confrontación con la verdad divina. Es el diálogo del alma con Dios. Sabes, cuando Dios nos habla, no solo nos consuela, no solo nos alienta, no solo, nos conforta. Cuando Dios nos habla, nos confronta también. Confronta nuestras malas decisiones, confronta nuestras malas actitudes, confronta nuestras cosas negativas, las cosas que no agradan a Dios. El Espíritu confronta. La meditación transforma la mente, la meditación en la palabra de Dios, y alinea nuestros pensamientos de Dios. Romanos 12:2 en la nueva Biblia de las Américas dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo tú puedes verificar cuál es la voluntad de Dios si no te acercas a la palabra de Dios? En la palabra de Dios está el consejo para todo en la vida. Es un libro escrito de Dios para el hombre. Ahí encontramos solución a cosas complicadas y difíciles. Pero ¿cómo nuestra mente puede conocer la voluntad de Dios si no leemos la palabra de una manera meditativa? Y para reflexionar, ¿cuánto tiempo meditas diariamente en el consejo de Dios? ¿Pones sobre la mesa tus cartas para ser confrontado por Dios a través de su palabra? Dice, sí, pastor. Bien. Pero siempre tenemos un as bajo la manga para salirnos con la suya, ¿cierto? Con la nuestra. Bueno, la Biblia dice esto, pero yo tengo un as bajo la manga. Y dice, no, sin as bajo la manga. Cuando Dios viene a nuestro corazón a confrontar, el as bajo la manga no sirve. Gálatas 6:7 dice, no se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará.
Pensamos que el as bajo la manga nos sirve. Amados, créanme que no. Dios juega con todas las cartas y las cartas de Dios son transparentes. Meditar en la palabra de Dios nos debe llevar a una conciencia más plena de lo que Dios piensa y quiere de nosotros. Esos pensamientos de Dios deben calar en nuestra mente, transformando, regenerando, desatando vida y mente de Dios en nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que al meditar en su palabra tus ojos fueron abiertos? ¿Sabes? Cuando tú lees la Biblia con una intención meditativa, como el salmista lo invita, los ojos se abren. Los ojos del entendimiento se abren y empiezas a comprender cosas que antes no sabías ni entendías. Esa es una revelación de Dios a través de su palabra. La revelación de Dios no viene cuando el libro está cerrado. La revelación de Dios no viene cuando estás frente al televisor. La revelación de Dios viene cuando tú tienes la seria intención de meditar, de conversar con Dios cara, a conciencia durante el día. Ahí viene la revelación para tu alma. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No hay otra manera. Si tú y yo no conocemos la verdad de Dios, podemos seguir atados de muchas cosas. Y podemos ser tan parecidos a los impíos. ¿Por qué? Porque cerramos la oportunidad al Espíritu de que hablara a nuestro corazón. Meditar es conversar con Dios a través de su palabra para experimentar libertad de cosas que pueden mantenernos atados y esclavos. ¿Conversas con Dios a través de su palabra? Y cuando tú conversas, cuando tú abres la Biblia, ¿captas realmente lo que Dios quiere para ti a través de lo que lees? Repito, no es una lectura por leerla. Es una lectura para cambiar. Es una lectura para ser transformado. Es una lectura para ser confrontado. Es una lectura para cambiar el rumbo de la vida. La segunda resolución que el salmista hace es: consideraré tus caminos. Y está hablando de los caminos de Dios. El salmista está diciendo: Señor, voy a considerar tus caminos. ¿Qué es esto? Considerar aquí es observar cuidadosamente cómo procede Dios, cómo son sus obras y cuáles son sus normas. El salmista quiere detenerse a pensar mientras lee: wow, esto es interesante. Cómo Dios actúa en ciertas circunstancias, cómo Dios opera en ciertas circunstancias y cuáles son las normas que Dios tiene para que yo pueda vivir como a Él le agrada. Es revisar si realmente estamos andando según el proceder de Dios, haciendo las obras de Dios o que agradan a Dios y obedeciendo a sus normas. El salmista quiere eso. El salmista quiere considerar los caminos de Dios para hacer las obras de Dios, para agradar a Dios y para obedecer sus normas. Mira qué bonito esto, ¿eh? Eso es considerar los caminos. Es mirar intencionalmente Él o los caminos que Dios está indicando a seguir. Y considerar con placer, ¿sabes? Con favor e intención. Implica observar con atención, reflexionar y aplicar. No se trata de mirar superficialmente sin contemplar con reverencia cómo es Dios, cómo actúa, cómo corrige y cómo guía y cómo da su bendición. Es mucho más, ¿no? Los caminos del Señor están regidos por principios, escucha, que Él mismo estipuló en su palabra. Esos principios nos deben llevar a tomar decisiones correctas, aunque eso nos pueda crear una relativa pérdida. ¿Sabes? Nosotros creemos que el cristiano se mueve por los principios de la palabra de Dios. Actuamos por los principios de la palabra de Dios. Al leer la palabra, entonces Dios Espíritu Santo nos regala principios para la vida. El salmista está considerando eso. ¿Cuáles son los principios de Dios para mi vida? Y decía esto anteriormente, que a veces a la luz de la Biblia tenemos que tomar decisiones que aparentemente son pérdida. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a pensar que tú haces un negocio en donde puedes sacar beneficio de manera ilícita, pero nadie se va a dar cuenta.
Absolutamente nadie se va a dar cuenta porque tú eres un experto, ¿sabes?, en hacer la cosa. Vas a sacar beneficio ilícitamente, pero nadie se va a dar cuenta. Así es como el mundo lo hace. Y saben, ese es el problema. La gente generalmente hace las cosas que no convienen porque todo el mundo lo hace así. Dejan los principios de la palabra de Dios a un lado para actuar según los criterios del mundo o de la gente o de las leyes o de lo que tú quieras. Ah, no, es que esto lo hizo fulano, sultano, esto lo aprueba todo el mundo. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que no, pero es que lo hace todo el mundo. Entonces, ¿qué haces? ¿Haces lo que hace todo el mundo o vives según los principios de Dios? Y aquí hay una confrontación seria. Dejan los principios de la palabra a un lado para actuar según los criterios de la gente del mundo. Luego, ¿qué pasa? Sufren las consecuencias. ¿Por qué? Porque, como dice el salmista, no consideraron cómo sería el proceder de Dios en esa circunstancia. No lo consideraron. Antes de actuar, antes de cualquier decisión en la vida, debemos pensar si esa decisión que estamos tomando refleja el camino de justicia, misericordia y verdad que está en la palabra de Dios. Debemos pensar si nuestras decisiones se ajustan realmente a la manera como Dios quiere de verdad que procedamos. Sabes, hay que detenernos muchas veces antes de tomar decisiones, antes de dar pasos importantes, antes de hacer las cosas. Hay que meditar en los principios y ver si realmente lo que yo voy a hacer concuerda con el principio de Dios para mi vida. Si no, es mejor detenerse, es mejor pensar. Es mejor orar y hasta no tener clara la cosa. Mira, no te arriesgues porque vas a sufrir las consecuencias. El sabio Salomón escribió en Proverbios 4:26: examina la senda de tus pies, examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán rectos. Considerar es eso. Voy a considerar los caminos de Dios. Ahora voy a examinar mis caminos. Y voy a mirar si como Dios camina yo estoy caminando, si como Dios anda yo ando, si como Dios piensa yo pienso, si como Dios siente yo siento, si como Dios ama yo amo. Considerar los caminos de Dios es ver cómo Él actúa para sí mismo yo poder vivir en esa misma línea. Este examen se hace a la luz del criterio de Dios que está en la palabra. De ahí que es importante saber a quién pedimos consejo. Escucha esto. Cuando abrimos la Biblia, obviamente lo que queremos es el consejo de Dios, ¿vale? Pero también Dios pone gente que conoce la Biblia para dar consejo. Debemos saber a quién pedimos consejo y en dónde buscamos consejo. ¿Qué tanto de la palabra de Dios hay en el consejo que estamos considerando? Mira, y despacio con este bocado que os estoy dando. ¿Qué tanto de la palabra de Dios hay en ese consejo para considerar la manera en la cual Dios trataría tu problema, tu pecado o cualquier situación? Les voy a decir algo que pasa muy normalmente. Mira, hay gente que se ofende cuando uno traza las escrituras en medio de un consejo. Hay gente que se fastidia, se molesta. No quiere escuchar la Biblia. No quiere escuchar el consejo. Quieren una fórmula mágica que les solucione los problemas. Quieren escuchar un consejo que se adapte a sus circunstancias y apruebe sus decisiones. Quieren escuchar un consejo que les permita vivir en sus pecados, pero no quieren el consejo de la Biblia. No. He escuchado a gente decir: usted a mí no me puede aconsejar, pastor, porque usted no ha pasado por lo que yo he pasado. Usted no tiene la experiencia que estoy viviendo. Usted no sabe cómo me estoy sintiendo. Entonces yo diría: pues pobre apóstol Pablo. Mira, él habló del matrimonio y no era casado. Esa hoja tenemos que romperla. Él habló cómo los padres debían tratar a los hijos y nunca tuvo hijos. Esa hoja también hay que romperla. Jesús habló del divorcio y nunca estuvo casado. Esa hoja hay que romperla. Muchas de las cosas que están en la Biblia, no necesariamente yo tengo que vivir una tragedia para aconsejar a otro que está en la tragedia. No.
El consejo de Dios es capaz de hacer cosas tremendas, grandes y transformadoras. Yo no necesito haberme quemado para decirle a otro, oiga, no entre ahí porque se va a quemar. Es que la Biblia dice que no se debe quemar, ya está. No sé si me están entendiendo. Aunque tuviésemos la experiencia vivida en nuestra carne de cosas difíciles, les digo una cosa, no podemos hablar desde nuestra experiencia, porque cada persona es un mundo. Y además, cada situación es particular, aunque parezca que es lo mismo, cada situación es particular. Cada persona se toma sus problemas de una manera muy particular, muy entrañable. Debemos hablar desde el consejo de Dios, porque es desde ese consejo que la gente debe considerar lo que Dios dice a la luz de su palabra, no a la luz de la experiencia humana. Entonces ahí surge una pregunta: ¿para qué puede servir la experiencia de otros? Sencillo, para no caer en lo mismo. Por eso decimos que en la vida hay espejos. En la vida hay espejos. Entonces, hay que mirar los espejos para no chocar. Porque después de chocar, de nada sirven los espejos. De nada sirven los espejos, por muy buenos que sean. Considerar es mirar con atención, es discernir el propósito divino en cada paso que vamos a dar, en cada situación que vamos a tomar. Es muy importante considerar. Considerar los caminos de Dios se refiere a su proceder, a sus obras, a sus normas. Y esto es muy importante. Mira lo que dice Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Estoy en la Biblia de las Américas. Ni sus caminos son mis caminos. O sea, jovencito y jovencita, hermano o hermana, llámese como usted se llame en esta mañana. Los caminos nuestros no tienen nada que ver con los caminos de Dios. Así declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Yo puedo pensar 1000 cosas, tener 20,000 soluciones acá. Pueden ser buenas, pueden ser lógicas, pueden ser el resultado de la experiencia de otros. Pero déjame decirte, superior a todas estas cosas, el consejo de Dios. El consejo de Dios es perfecto. El consejo de Dios no tiene sombra de variación, no tambalea. Nuestro consejo y nuestra experiencia quizás lo meta a usted más en problemas. Porque a veces uno aconseja, ¿no? Yo pasé por ahí, ¿sabe qué le aconsejo? Haga esto, y hace eso y prum, le va peor. Usted me dijo que hiciera, bueno, pero es que a mí me funcionó, pero a mí no me funcionó. Porque cada persona es un mundo y cada problema es muy particular en la gente. Yo prefiero que Dios lo trate, honestamente hablando. Oseas 14:9 dice: ¿quién es sabio que entienda estas cosas? ¿Quién es prudente que las comprenda? Porque rectos son los caminos del Señor y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Entonces, si yo quiero aceptar el consejo de Dios, dice el profeta Oseas: rectos son los caminos del Señor y los justos andarán en ese camino de rectitud. Pero los que no quieren el consejo de Dios ni andar por ese camino, dice ahí, los transgresores tropezarán en sus propios consejos. Esto es muy fuerte. Considerar los caminos de Dios es vivir con propósito. Decimos, ¿y cómo vivo una vida con propósito? Pues leyendo la Biblia, entendiendo esos principios, meditando, considerando, etcétera, etcétera. Siguiendo el ejemplo de justicia y misericordia de Dios. La tercera resolución, dice el salmista: me regocijaré en tus estatutos. Aquí el texto hebreo nos invita a mirar con complacencia, con buena aceptación, para encontrar gozo y satisfacción al mirar las instrucciones divinas. Y es algo interesante porque es encontrar una satisfacción profunda en la palabra. ¿Usted encuentra satisfacción en la palabra cuando la lee? ¿De verdad su corazón se goza cuando usted lee la Biblia, cuando medita, cuando considera lo que Dios está diciendo? ¿Su corazón rebosa y salta de alegría? ¿Se conmueve al leer las Escrituras? ¿El Espíritu toca su alma cuando usted lee las Escrituras? Si no está pasando nada de eso, le animo para que empiece.
No se trata de obedecer fría y forzadamente, sino con alegría, con una respuesta de amor al carácter justo y sabio de Dios. Esto implica que la palabra de Dios no es una carga, sino más bien un tesoro que enriquece el alma. Así es. Cuando tú te acercas a la palabra vas a encontrar, veíamos en el campamento de niños pasado, tesoros. Juan, tesoros, ¿te acuerdas? Y aprendíamos. Fue escrita en un periodo de ¿cuánto? ¿Te acuerdas, Juan? 1500 años, más o menos, ¿no? 40 autores, lo veíamos, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento, 27 en uno y 39 en el otro, 66 libros, 40 autores en diferentes tiempos, inspirados por el Espíritu. Consejo de Dios. ¿Nos regocijamos en los estatutos de Dios? Cada uno de ellos fue escrito para nuestro bienestar, ¿sabes? La Biblia fue escrita para tu bienestar, para mi bienestar. Dios no escribió este libro para llenarte de prohibiciones, que la gente a veces lo lee mal, ¿sabes? Y la gente a veces cuando se confunde, uy, no, esto es puros regaños ahí que Dios me da, me prohíbe hacer de todo, es que yo tengo que vivir amargado. No. El salmista dice, me regocijaré en tus estatutos. Que si el Señor me dice, hijo mío, por ahí no es, yo diga, amén, Señor, por ahí no es, porque eso me va a hacer daño, y me regocijo. O yo puedo decir, mira, Dios, sabes que tú estás equivocado, déjame vivir mi vida, yo quiero hacer lo que me da la gana. Dice, bueno, hijo, pero recuerda, ahí están los principios. Cuando los quieras ojear, ojalá no te resbales y te des un tortazo y te rompas la crisma y te hagas daño en el alma, ¿vale? Pero recuerda, ahí están, regocíjate en mis estatutos. Salmo 19:8 dice en la Biblia de las Américas, los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. Oiga, amados, si no nos alegra cuando Dios nos corrige, si no nos alegra cuando Dios nos habla, si no nos alegra cuando Dios nos dice, oiga, por ahí no es, algo pasa en nuestra alma. Algo pasa en nuestra alma. Si a ti no te alegra cuando el pastor te corrige y te enfadas con el pastor, créeme, no te estás enfadando con el pastor, te estás enfadando con el Dios que llamó al pastor. Eso es todo. Dice, el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Jeremías, el profeta, escribe allí en el capítulo 15 y verso 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Esa es la experiencia del profeta Jeremías. Cuando leyó su palabra, no encontró en ella una serie de prohibiciones que le amargaban el alma. No, dice, la comí y fue por gozo y alegría de mi corazón. Y sabes, es que eso es lo que ocurre cuando uno toma el consejo de Dios, la corrección de Dios con alegría. ¿Sabes qué produce eso a la postre? No tristeza, sino un gozo profundo, una alegría indescriptible. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta con el paso de los años, con el paso del tiempo, que aceptar el consejo de Dios te trajo más beneficio que pérdida. Y te alegras por eso. Pero al contrario, con el paso de los años, cuando uno hace caso omiso de eso, te das cuenta, si yo le hubiera hecho caso al Señor, si hubiera tenido en consideración sus palabras, sus principios, si hubiera considerado sus caminos, yo no hubiera pasado por esto y por lo otro y por lo otro y no tuviera esto y esto y esto. Pero, ¿y ahora qué hago? ¿Saben? Los lamentos de última hora. El gozo espiritual no depende de circunstancias externas, sino de la comunión con Dios a través de su palabra y la alegría de obedecerla. Por tanto, la obediencia a la palabra de Dios no puede ser carga, sino una fuente de alegría y libertad. Regocijarse en los estatutos de Dios es saborear la revelación divina, como quien encuentra una fuente de agua en medio del desierto. Es una alegría que nace del entendimiento de aquel que anda con Dios y habla con Dios. Entiende su guía y se deja guiar. Entiende que Él quiere transformar y se deja transformar a través de su palabra. Pregunta, ¿es para ti la palabra de Dios una fuente de gozo o una fuente de frustración? Muchos cristianos se frustran al leer la Biblia. Y más cuando saben que están haciendo cosas que no deben y Dios les dice, mira,
Mira, esta semana tuve buenas conversaciones con los misioneros. Nosotros estuvimos hospedados en casa de unos misioneros al norte de Extremadura, que es una zona muy bonita de ríos y esto, y aprovechamos el agua. Pero dentro de las cosas que hicimos fue tener buenas conversaciones. Y una conversación que surgió es de una persona de esta tierra que no es cristiana evangélica, pero que ama a Dios, ¿sabe? Es cristiana, ama a Dios. Y dice que cuando se encontró con la Biblia, ella hacía una cosa. Estaba enseñándole a alguien acerca de la Biblia y uno de los que estaban viendo veía que su Biblia estaba con hojas rotas y pegadas con cinta o con celo, ¿no? Y le preguntó el niño: ¿y usted por qué tiene las hojas de la Biblia rotas y pegadas? Y ella decía: oiga, esto no era una cristiana evangélica, era cristiana pero no era evangélica. Decía: porque cuando yo encontraba en la Biblia algo que no cumplía, rompía la hoja hasta que vivía eso y la pegaba. Eso me impactó, ¿eh? ¿Cómo es posible que una persona que quizás no vive como nosotros, estoy pensando como pensaban en el libro de Hechos de los Apóstoles, también a los gentiles fue dado el Espíritu Santo? Pero Dios está haciendo cosas en este tiempo inimaginables e impensables para nosotros. Y decía ella: cuando yo leía en la Biblia algo que no vivía, rasgaba la hoja, y hasta que no vivía eso, no la pegaba. Y cada cinta en las páginas de la Biblia representaban una vivencia práctica. Si no encuentras gozo y satisfacción en las normas divinas, es porque sencillamente no estás dispuesto a obedecer lo que Dios demanda. Eso es así de claro. No hay otra cosa. No estás dispuesto a obedecer. Y el último o cuarta resolución que el salmista hace es: no me olvidaré de tus palabras. El texto nos invita a mucho más que memorizar. Y es bueno memorizar, ¿eh? No estoy diciendo que no debes memorizar la Biblia. Es bueno memorizar. Pero cuando tú lees en el contexto o preguntas un poquitito al hebreo, dice que es recordar activamente, es retener. ¿Para qué? ¿Por qué no debo olvidar? ¿Qué voy a hacer con lo que estoy reteniendo? Es mantener la palabra presente en tu corazón para afectar las decisiones y la conducta. El texto nos invita a tener para, así de sencillo, tener para. Les voy a hacer un ejemplo más específico. Yo tengo, por ejemplo, vamos a pensar que tengo 10,000 euros. Son míos, vamos a pensar. Son míos, no, por eso digo, son míos. No son tuyos, son míos. ¿Qué puedo hacer con esos 10,000 euros? Retenerlos y guardarlos debajo del colchón, para que nadie sepa, ni siquiera mi esposa ni mis hijos, que yo los tengo. O ponerlos a invertir. Entonces el salmista da la idea: no retienes para meter debajo del colchón la información, sino para invertir, para que ese consejo de Dios produzca fruto. Por eso la Escritura dice que la palabra de Dios no regresa vacía, sino que cumple el propósito para lo cual es enviada. Entonces muchas personas saben muchas cosas de Dios, ¿sabes? Muchísimas cosas de Dios, versículos, inclusive capítulos, pero los retienen y ya está. No, dice, no, eso hay que ponerlo a producir. ¿Qué es retener? Les voy a dar varias cosas de retener. Retener para hacer prácticas las palabras de Dios en todo momento. Dice Santiago 1:22: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque el que solamente oye pero no hace, dice, se engaña a sí mismo. Entonces yo retengo la palabra de Dios para poner en práctica esa palabra, para ponerla a producir y que sea efectiva. Retener para echar mano de una fuente segura cuando todo es engañoso e incierto. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En un tiempo como el que estamos, retenemos la sana doctrina para que cuando vengan doctrinas heréticas, cosas extrañas, tú puedas identificar y sacar. Dice, no, mire, la Biblia enseña esto, lo siento. Es lo que Pedro está diciendo. La palabra profética más segura. Retener para hablar con sabiduría en medio de conversaciones que pueden corromper el ambiente
y los procederes. Primera de Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mira, es imposible que uno no pueda. Jesús dijo: yo no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros como cristianos debemos estar relacionándonos con personas que no conocen a Dios, porque allí es donde debe estar la luz de Cristo iluminando, ¿sabes? Pero ojo, en medio de esa gente con la que quizás podemos estar y compartir, pueden surgir cosas, palabras, conversaciones que no son propias. ¿Qué tengo que hacer yo? Echar sal. Que la gente se dé cuenta que en medio hay un cristiano que sabe hablar, que sabe expresarse, que sabe dirigirse, que no necesita tener tacos para hablar, que no necesita ser de doble sentido para tener conversaciones, que no necesita ser morboso para tener. No. Hay un cristiano que alumbra en medio de impíos. Y mira que este nunca dice un taco cuando hablamos, ni siquiera tiene una mala expresión. No, esta persona tiene algo diferente. Pero cuando eso no ocurre, aquí no hay nada. Retener para mantener la paz en medio del conflicto. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cómo Dios nos invita a actuar cuando quieren sacarnos de casillas? El señor y la señora Fósforo, no se puede decir y el Señor dice: ojo, si tú retienes mi palabra, no creo que ese sea el comportamiento. Ahí no hay Dios, en el corazón no hay nada. Careces de eso, careces de eso, careces de eso. No hay espíritu en ti, lo siento. La blanda respuesta quita la ira. ¿Y en dónde hay ira? Cuando hay conflicto. Entonces, un cristiano de verdad, una persona que tiene el espíritu, debe saber que en él mora o debe manifestarse lo que Gálatas enseña. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es saber estar, saber comportarse, saber actuar. No ser cabeza de fósforo. No ser cabeza de fósforo. Así le saquen el mal genio. Los latinos somos muy dados a eso. Retener para mantenerse perseverante en el camino de la salvación. Segunda de Timoteo 3:15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Retienes, Timoteo, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo llegó a ser el hombre de Dios que era porque tuvo la influencia de su madre y de su abuela, pero retuvo esa palabra para salvación. Retener para dar testimonio de nuestra fe ante todo aquel que se interese. Primera de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. A veces no hay gente que necesita a Dios y da visos de que te están hablando y pastor, yo no sé ni cómo, yo no sé ni qué decirle, yo es que no sé nada, yo. Dije, pero algo habrás aprendido. Bueno, y si no sabes Biblia, cuenta lo que Dios ha hecho en ti. ¿Qué hacían las primeras personas en el Evangelio cuando usted lee? No sabían mucha Biblia, pero cuando Jesús hacía algo, ¿qué hacía la gente? Salía corriendo. Mira lo que el Salvador hizo en mí. Contaba lo que Cristo había hecho en ellos. Hay gente que no sabe contar lo que Cristo ha hecho en ellos. ¿Sabe por qué? Porque no ha hecho nada. La gente cree que ha hecho algo, pero no ha hecho nada. Porque cuando Cristo ha hecho algo, uno no se puede callar, uno lo cuenta, uno lo comparte, uno lo transfiere, lo entrega, lo da. Lo que por gracia recibimos, por gracia damos. El que se calla es porque no ha tenido ninguna experiencia de fe todavía. Conoce la religión, conoce algo del Salvador, sabe que Cristo murió, pero aún no ha hecho algo que le invite a soltar lo que de Dios recibió. No creo en esos cristianos que dicen: no sé cómo hablar de mi fe. No creo en eso, me cuesta trabajo pensar, porque en la Biblia leo que tan pronto tenían un encuentro con Cristo salían corriendo y hablaban de lo que Él había hecho.
No sentían vergüenza ni pena de ningún tipo. Por eso, la Escritura advierte que en aquel día muchos me dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, Señor. Y Él dirá: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, nunca os conocí. Vosotros nunca tuvisteis relación conmigo. Erais religiosos nomás, creíais que erais salvos, pero no había salvación en vosotros. Muchas personas pueden pensar que son salvas y seguramente no lo son. Retener para no pecar contra Dios. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Retener para enseñar a las futuras generaciones. Deuteronomio 6:7. Y estas palabras yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, por el camino y al acostarte, cuando te levantes. Cuando tú retienes de verdad, cuando tienes algo de Dios, tú lo entregas, lo sueltas, no te lo quedas. Si de verdad tienes, lo sueltas. Si de verdad lo tienes, piensa en esto: si de verdad lo tienes, lo entregas. Si no, mira, es pura religiosidad y te vas a encontrar con un Dios santo, pero terrible, que va a juzgarte. Cuidado. El olvido espiritual es el primer paso hacia la indiferencia. Recordar es mantener viva la llama de la fe. La memoria espiritual nos protege del error y nos guía en la verdad. La memoria espiritual, sobre todo, es activa. Concluyo. La palabra de Dios nos invita a vivir en una fe activa y profunda. Meditar en la palabra es más que leer, es permitir que esa palabra transforme nuestro interior. Debemos considerar los caminos de Dios para entender cómo Él anda, para que nosotros andemos según su criterio, sin confusión. Debemos regocijarnos en sus estatutos, porque eso nos libera y nos produce gozo. Sobre todo, ¿sabes? Cuando uno lee y recibe la palabra de Dios con gozo, eso nos libera del legalismo. No olvidar sus palabras nos permite mantenernos firmes en tiempos de prueba. El mundo está lleno de ruido, de distracción, pero estas resoluciones, estas 4 resoluciones del salmista, transforman la manera como tú y yo leemos la Biblia. Cambian la óptica y la perspectiva de cómo tú y yo leemos la Biblia. Y yo te invito para que tú vuelvas a escuchar este sermón con más detenimiento. Durante la semana queda colgado en la red. Escúchalo con más detenimiento. Hoy tan solo fue un abrebocas, pero ahora tendrás tiempo esta semana para meditar en esto y pensar cómo estamos acercándonos a la palabra de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Y oramos para que este sea un tiempo de renuevo en nuestro ser. Tu palabra es verdad. Tu palabra es poderosa, transformadora, vivificante. Da gozo a nuestra alma, Señor. Y hoy en esta mañana nos sentimos desafiados. Hay un reto desde el cielo para nosotros hoy, Señor. Tu Espíritu hoy nos convoca. Tu Espíritu hoy aprieta las tuercas de nuestro corazón para afinarnos. Tu Espíritu hoy nos desafía a creer a tu palabra, a meditar en ella, a considerar los caminos del Señor. Oh Padre bueno, yo ruego en esta mañana esa gracia que transmite tu palabra en nuestros corazones. Señor, hoy cree una revolución en nuestra alma, una revolución, que podamos, Señor, entender que más que un libro es la palabra bendita y viva del Dios verdadero. Y en esa palabra, Señor, rogamos para que podamos caminar, meditar
considerar, retener, alegrarnos. Sí, Padre. Ayúdanos a mirar tu palabra con la óptica correcta, recordar lo que el salmista hoy transmite a nuestra alma, Señor. Ayúdanos a mirar tu palabra como quien desea un vaso de agua en el desierto, como quien anhela pan cuando tiene hambre. Oh Señor, ruego por tu Espíritu en esta hora. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, para que nuestras generaciones sean bendecidas, para que el pecado no nos haga daño, para que podamos proclamar a voz en cuello el evangelio que tenemos, para que sepamos estar en medio de situaciones complicadas con toda autoridad, con todo pudor. Oh Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, y gracias por tu palabra. En nombre de Cristo oramos.